Bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que tal vez es hora de que reconsideremos la Navidad? Navidad. El mundo se ha vuelto loco. Navidad. Las decoraciones han estado puestas durante meses en las tiendas locales. Navidad. ¿Pero la gente realmente sabe lo que significa? ¿Y has considerado la Navidad por lo que realmente es? Es un anuncio de Navidad, pero se trata de la profecía bíblica. ¿Es cierto, podrías decir? Otra vez, pastor, hablando de la profecía bíblica otra vez. Pero escucha, estamos a solo un par de semanas de la Navidad. ¿Y estás listo? Yo no, pero todos los indicadores están ahí diciéndome que me prepare. Bueno, lo mismo es cierto sobre este mundo. Con respecto a la Navidad, está en toda la Escritura. Está detallado exactamente dónde nacería Jesús, cómo vendría al mundo, cuál sería su ministerio y misión, y aún así seguimos debatiendo la viabilidad de la Navidad. Esto es lo que me asombra de todo esto. La Navidad se celebra en todo el mundo, incluso en culturas que ni siquiera lo reconocen o lo honran. Aún así, se darán regalos entre ellos. ¿Alguna vez has pensado en reconsiderar la Navidad como un cumplimiento profético de la palabra de Dios? Así que, escucha, puedes prepararte. Puedes prepararte para Navidad, pero me gustaría verte a ti y a mí estar listos para encontrarnos con Jesús. Tomen sus Biblias y acompáñenme. Reconsideremos de qué se trata realmente la Navidad. ¿No es la mejor historia jamás contada? ¿Es el mensaje más grande jamás predicado? Hay una gran diferencia. Nuestra fe, según la Biblia, está fundada en hechos. Mucha gente no piensa en eso. Cuando abrimos nuestra Biblia, hay una Biblia real y un verdadero Belén. Hay un Israel real, hay un imperio romano real, hay un imperio persa real. La Biblia es un libro de realidad, no de historias. Tenemos que recordar eso. Pero Dios hizo una gran promesa. Y el mensaje de Navidad que Dios nos ha dado es un viaje misionero. Es un anuncio que, según los himnos y según la propia Biblia, debe traer gran alegría a la realidad de cualquiera que esté buscando. Entonces, número 1, es una promesa y Él ha prometido regresar. Anótenlo de esta manera, si pueden. Es una promesa más profunda de lo que jamás habíamos pensado. Es una promesa mucho más profunda. Me pregunto si sabes esto. Es el primer versículo profético en la Biblia. Es lo primero que llamamos como soteriológico en la teología. Es una palabra grande, lo sé. Es el primer versículo de la profecía bíblica y el primer versículo relacionado con la doctrina de la salvación. Es el primer versículo que habla de la encarnación. Es el primer versículo que habla de Dios mismo encarnándose en la humanidad. Y dices, ¿qué? Todo en un solo versículo. Es un versículo que, sin duda alguna, hace que pares completamente si estás escuchando. Y aquí está. Es Génesis capítulo 3, versículo 15. La verdad de la promesa de Dios sobre su regreso. Comienza en Génesis 3:15, un pasaje notable. Y enfatizo esto. Mis amigos judíos, escuchen. Moisés escribió esto. Dios estaba hablando. Y pondré enemistad. La palabra enemistad es guerra. Entre ti, Satanás, y la mujer, Eva, y entre tu descendencia y su descendencia. Eso da miedo, ¿cierto? Satanás tiene descendencia. Satanás tiene una familia, dice la Biblia. Por cierto, la forma de entrar en su familia es simplemente quedarte donde estás. Nunca llegues a tener fe en Jesús. Y Jesús también dice que si no crees en Él, entonces tú eres hijo del diablo, dice Él. Es muy puntual, ¿cierto? Jesús dijo, escucha, o la Biblia dice, Dios está hablando sobre la caída a Adán y Eva y Satanás en el jardín. Voy a poner guerra entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Mira la S mayúscula, su ADN, su simiente, su simiente. Así es, Él te herirá en la cabeza, tú le herirás en el talón. Dice que Él herirá tu cabeza. La palabra en hebreo, no sé por qué en inglés dice herir, pero la palabra hebrea es, y Él aplastará tu cabeza, y tú aplastarás su talón. Déjame preguntarte algo. Si tuvieras que ser aplastado, ¿preferirías que te aplastaran la cabeza o el talón del pie? La palabra o el término talón de tu pie significa que Satanás va a infligir dolor a aquel que va a ser la simiente, el Mesías. Pero no se preocupen, el Mesías va a aplastar la cabeza de Satanás. Puedes alejarte de un aplastamiento de talón, pero no puedes alejarte de un aplastamiento de cabeza. Y eso me encanta. ¡Qué declaración tan poderosa! Así que sí, voy a reforzarlo. No es un cuento, pero es una tragedia. Que la humanidad fue una vez perfecta.
En su estado principal de vida, de existencia, Adán y Eva fueron creados perfectos. Ellos caminaban con Dios en perfección. Y al argumentar sobre su regreso, piensen en esto, pecaron contra Dios en el jardín. Ellos lo desobedecieron voluntariamente. Ahora, piensa en eso por un momento. Piensas, Jack, ¿por qué les dio la capacidad de elegir? Por la misma razón por la que amas tu capacidad de elegir. Dios construyó en ti y en mí el libre albedrío moral para elegir lo que haremos y no haremos, a quién queremos amar, a quién no queremos amar, si queremos experimentar algo o no queremos. Dios nos dio eso y nos encanta. No es un cuento, pero es una tragedia que tú y yo tengamos esa elección que Dios ha incrustado dentro de nosotros, en la psique humana. Cada día tomamos cientos de decisiones, tal vez miles cada día, pero Dios te hizo así. No es un cuento, pero es una tragedia que la humanidad decida arruinar sus propias generaciones con sus propias decisiones. Cada uno de nosotros en este momento estamos en este estado particular de la vida, en este punto del tiempo. Hemos llegado en un largo tren de decisiones que hemos tomado con el tiempo y no estamos culpando a nadie, por cierto. Eso no funciona. Y las peores condiciones que has pasado, las peores cartas que te han repartido, para ti, para mí, Dios puede superarlas. Pero si eso no es tu victoria, es simplemente porque no has dejado que Cristo tome control de esas cosas horribles que te hicieron o que estaban en tu contra. Así que no hay excusa en esto. Esto no es un cuento. Si la llegada de Cristo al mundo fuera un cuento, entonces mejor quédate con Humpty Dumpty u otra historia. Esta es una historia de consecuencias eternas, porque no es un cuento, es un hecho. Y sin embargo, muchos lo tratan como un cuento y lo cubren y disfrazan con un hombre grande caminando con un traje rojo y botas negras. Esto es un hecho. Piensa en la gravedad de la Navidad. Pensamos en la alegría y el jo. La gravedad de la Navidad es que Dios vendría al mundo por una razón muy importante. Fue una misión de rescate. Fue un viaje misionero importante para liberar al hombre de su condena. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Escucha esto. Y vino, haciéndose semejante a los hombres. Mira, tú y yo vinimos al mundo igual que nuestra mamá y papá. Dios tenía una elección. ¿No es maravilloso? Dios tenía la opción de venir aquí. Ahora personalmente, después del Edén, yo habría terminado con todo y simplemente lo hubiera arrojado lejos y diría, voy a empezar de nuevo. Podría haberlo hecho. Podría haberlo borrado. Podría haber una hormiga cruzando tu mesa de cocina y tú simplemente con tu pulgar la aplastas. Podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué pasaría por todo esto? Amigos míos, su amor por ustedes es real, su compromiso contigo es verdadero y su plan es la redención. Él quiere comprar del mercado de esclavos, por así decirlo. Así es como Él vino al mundo, como un ser humano. Ese versículo continúa diciéndonos, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor, y todo el pueblo de Dios dice amén a eso. En segundo lugar, bajo este punto está la promesa de su regreso, que es una promesa única más allá de toda probabilidad. Única más allá de toda probabilidad. Y lo que quiero decir con eso es esto. El mensaje de Navidad es imposible de perder, a menos que quieras perderlo. No hay forma de evitarlo. Sí, mencioné hace un momento que es la festividad más celebrada en el mundo, pero aún así puedes pasarla por alto. Puedes vestirte como Santa en Macy's y no darte cuenta. Puedes estar en el púlpito y predicar el evangelio y aún así no darte cuenta. Puedes estar en Estados Unidos y crecer toda tu vida con las tradiciones navideñas y aún así no darte cuenta. ¿Por qué? Porque no es un eso, es un él. Puedes no darte cuenta.
del verdadero significado. Pero más allá de la casualidad, amigos, es asombroso. ¿Estás listo para esto? Es Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Técnicamente eso no es gran cosa. Los niños nacen todo el tiempo, pero ¿se nos ha dado un hijo? Escucha, la razón por la que María tuvo su corderito llamado Jesús fue porque se nos dio un hijo. ¿Estás siguiéndome? Para nosotros ha nacido un niño. Para nosotros vendrá un niño. Ciertamente especial, pero es la parte inicial. Es todo lo que dice. Vendrá alguien especial. Vendrá el ungido. Eso todavía no es suficiente. La segunda parte del versículo es: un hijo nos es dado. Supone que quien sea el niño ya existía antes. Tenía dones. Él vendría a través de una virgen a este mundo. Nunca habiendo existido en la carne antes, se hizo carne. De hecho, siendo el creador de todas las cosas, se hizo carne. Así dice la Biblia. ¡Qué declaración tan notable! ¡Qué verdad tan poderosa! Y la Biblia continúa diciéndonos en Isaías 9:6, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra Padre eterno significa Padre del tiempo. ¿Has escuchado a alguien llamarse Padre del tiempo? En historias o en libros o en pensamientos o en poemas, Padre del tiempo. Padre del tiempo es en realidad una referencia a Jesucristo, siendo el gobernador del tiempo y la eternidad. Él lo controla. ¿Qué cosa tan asombrosa es esa? Es único, más allá de toda casualidad. Tienes que encontrar a alguien a lo largo de toda la historia humana. Que celebremos en esta Navidad la realidad cotidiana de que Él es Dios que ha venido al mundo en carne propia. Por eso tú y yo nunca debemos pensar que nuestras vidas son insignificantes o sin propósito. Te amó tanto que haría esto. La tercera cosa es esta: anticipación. Según la palabra de Dios, Dios responderá a cada necesidad humana que tú y yo tengamos. ¿Sabes cuál es nuestro problema? El mayor problema en tu vida, en mi vida, eres tú para ti y yo para mí. Yo soy mi mayor problema. ¿Por qué? Porque soy impaciente. La Biblia dice algo y creo que debería suceder en mi tiempo. Dios ha diseñado que tú y yo y la vida misma sean respondidos por este libro, el manual, la Biblia. Salmo 141. ¿Están bien? Porque estoy gritando bastante desde aquí arriba. Salmo 141, versículo 1. Señor, clamo a ti. ¿Alguna vez has estado en ese lugar? Oh Señor, a ti clamo. Acude pronto a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea constante y oración delante de ti, como el incienso. Esa es una imagen hermosa. Habla del incienso que se eleva en el lugar santísimo ante el Señor. Mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. Dios, vengo a ti y tengo esta necesidad humana. Y necesito tener esta experiencia en mi vida. Necesito que se responda. Tengo que lidiar con este dolor. Ya no puedo más. Escucha, muchas veces son las fiestas. Sí, es cierto. Mira, el ministerio y las fuerzas de la ley tienen estas cosas en común: primeros auxilios, ministerio y las fiestas. Empieza justo alrededor del Día de Acción de Gracias y no termina hasta mediados de enero. ¿De qué estoy hablando? Personas que pierden la esperanza y se suicidan porque tienen sus ojos enfocados en algo. Pero eso no es de Dios. Y sus ojos se apartan de Dios hacia otra cosa, como Pedro apartando sus ojos de Jesús y comenzando a hundirse en las olas. Este mundo es malvado, te consumirá y te devorará vivo. Sin embargo, Dios nos ha dado la respuesta para mantener nuestros ojos fijos en Él. ¿Por qué? Porque Él ha diseñado la respuesta para cada ser humano. La necesidad y el peligro para ti es escuchar esto y decir: sí, entiendo lo que estás diciendo, pero no conoces mi situación. ¿Sabías que esa es la respuesta para todos, incluyendo la mía? Así de equivocados podemos estar. Podemos tomar algo que es doloroso, hiriente o incorrecto, o algo que controla nuestras vidas. En vez de dejar que Él responda a esa necesidad humana, consagramos esa cosa y también la hacemos insuperable. Nunca superaremos esto. Es simplemente como debe ser. Bueno, gracias a Dios que podemos contar con Él.
¿Esperas que Dios haga grandes cosas en tu vida? Deberías. Si no lo haces, no sé qué estás haciendo. Lo siguiente es esto. El punto número 2 es el propósito de su regreso. Hay una razón para su regreso. Ahora, piensa en esto por un momento. Adán y Eva caminaban en el jardín en la frescura del día. Caminaban con Dios en comunión perfecta. Adán y Eva pecaron contra Dios y la comunión se rompió. Fueron expulsados del jardín. Y luego, la Biblia nos dice que Dios los redimiría. Dios lo haría. Eventualmente rescataría a la humanidad, que lo haría a través de la promesa de un Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 3:15, justo al principio. Cuando hablamos del propósito de su regreso, solo sepan esto, todos ustedes pueden estar seguros de este mensaje de Navidad, porque desde el principio Dios ha cumplido su parte del trato. Dios ha sido verdadero. Dios ha sido fiel. En Lucas capítulo 2, versículo 6, la Biblia nos dice, aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Así que ella dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Eso es un estudio increíble. Hicimos esto el año pasado, pero si te interesa, rodea la palabra pañales. Envolvieron a Jesús en tiras de lino que estaban reservadas para los corderos sacrificiales que se ofrecerían en el templo. No sé de dónde sacaron estas cosas María y José. No sé si un ángel se aseguró de que hubiera una canasta con estas envolturas, o el mismo lugar al que fueron, porque no había lugar en la posada. Eso es todo lo que tenían. No lo sabemos. Solo sabemos esto, que el cordero sacrificial tenía que salir de Migdal Eder y tenía que ser envuelto en pañales, porque una vez que un cordero era inspeccionado para ser perfecto, hacían el equivalente a nuestro plástico de burbujas. Cuando envuelves algo en plástico de burbujas, lo estás protegiendo contra todo. Es un anuncio de que había venido al mundo que era perfecto. Él es el Redentor. Él es el indicado. Y está envuelto en plástico de burbujas. No hay defectos en él. Es perfecto. Qué pista tan notable, ¿cierto? Y lo pusieron en un pesebre, un comedero, porque no había lugar para ellos al final. Y había en la misma región pastores que vivían en el campo, cuidando su rebaño por la noche. Y he aquí, un ángel del Señor se les apareció. Entonces hay solo uno. Este ángel aparece, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Eso tuvo que ser maravilloso. Y estaban muy asustados. Los pastores estaban muy asustados. Entonces el ángel les dijo, no tengan miedo. No teman, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, todas las naciones, que hoy, en la ciudad de David, eso es importante, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta será la señal para ustedes. Escuchen, encontrarás al bebé envuelto en pañales, acostado junto a un pesebre. ¿Entiendes? Es una señal. Es raro. Vas a encontrar un bebé. Va a estar envuelto en pañales en un pesebre. Entonces, ¿quién envuelve a sus bebés en esas tiras? A este sí. Entonces lo ponen en un pesebre, un comedero. Este es el elegido. Y un ángel lo anuncia. Eso es impresionante. Bueno, el versículo 13 dice, de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. El gran anuncio de Cristo. ¿Qué tan maravilloso es eso? Hay un propósito. Y aquí está cuál es ese propósito. Ese propósito da respuestas. Jesucristo es el propósito. Jesucristo da la respuesta. La respuesta es Jesús. Lo sé, escucha, sé que lo has visto en una calcomanía de parachoques. Jesús es la respuesta. Pero ¿cuál es la pregunta? Sí, es cierto, Él es la respuesta. Pero ¿cuál es tu pregunta? Cualquiera que sea tu pregunta, es cierto, Él es la respuesta. Dios no solo nos dice, y lo parafrasearé en Jeremías 31:31, que va a cambiar tu vida al entrar en ti para establecer su verdadero reino. El Señor Jesucristo viene de nuevo. Su regreso está cerca. ¿Estás listo? Dios te bendiga. Así que espero que tu mente se esté expandiendo con esto. Espero que te estés deteniendo, que vayas despacio para asimilarlo todo. Escucha, vimos la promesa de su regreso. Jesús no solo vino, Él va a regresar. Él lo prometió. Vino la primera vez y cumplió su promesa. Él va a volver y luego escucha.
veremos el propósito de su regreso. Cuando Cristo vino la primera vez, fue en relación con el pecado. Cuando Cristo regrese, hay un propósito para eso. Y tú estás involucrado en eso, si confías en Él. Y luego vimos la proclamación de su regreso. Qué gran noticia es anunciar que el Cristo que vino a habitar entre nosotros es el mismo Cristo que va a regresar. El anuncio del mensaje no estaba reservado solo para los ángeles, sino para todos aquellos que confían en el Señor. Y podemos hacer ese anuncio a todos los que conocemos, en cualquier lugar al que vayamos. Navidad es el mensaje de esperanza y Navidad es el mensaje de vida eterna. Piénsalo. No quiero ofender a nadie, pero por favor, tomen esto como una prueba que pueden emplear. El mensaje de Cristo se encuentra en la Biblia. La venida de Jesús fue anunciada de antemano. Ningún líder religioso puede presumir de eso. Ningún líder gubernamental puede presumir de eso. Ninguna cultura o forma de gobierno puede presumir de eso. Es solo y todo sobre Jesucristo. Así que amigos, escuchen mientras reconsideran la Navidad, mientras piensan en lo que Dios ha hecho por nosotros. Por favor, sepan esto. Lo ha hecho por ti y lo ha hecho por mí. Y ese es su regalo para ti. Así que, Padre, oro ahora mismo por aquellos que han escuchado esto. Y le pido a Dios que esto haya sacudido un poco su pensamiento y que se tomen un momento para ser honestos consigo mismos y contigo ahora mismo y digan: Señor, ¿realmente eres el Cristo de la Navidad? ¿La Navidad se trata de reunirse alrededor del Mesías? Señor, si esto es cierto, quiero conocerte. Quiero conocer el don de la vida eterna. El Rey de Reyes y el Señor de Señores puede ser mi regalo recibido por Dios en Cristo Jesús. Y amigos, si creen que Jesús murió en la cruz y resucitó por ti, escuchen. Si son creyentes y seguidores de Cristo, queremos ayudarles con eso. Pueden contactarnos en jackhipsesp.com. Pueden seguirnos en todas nuestras diversas plataformas, pero queremos saber de ustedes. Y queremos ayudarte en tu camino con Cristo. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga grandemente.